Hola, hoy quiero responder a las preguntas que me han estado haciendo acerca de cómo pintar con óleos, así es que vamos a hacer un cursillo rápido, súper acelerado, de todos los pasos y todos los tips que necesitas para empezar con el óleo. Quédate conmigo y suscríbete a mi canal. Lo primero que vamos a ver es entonces sobre qué cosa puedo pintar. Yo tengo aquí, por ejemplo, un lienzo que es un cartón entelado para artistas, ¿sí? Que es un lienzo, mira, muy flaquito, está con la tela aquí encima, por dentro es de cartón, ¿sí? Y está muy bien para pintar, sobre todo si te estás iniciando y hacer trabajos de pequeños formatos. Viene muy bien. Otro lienzo que puedes usar es ya los lienzos que habrás visto tú en las tiendas, ¿no? Que son estos que son por dentro de madera, es la madera entelada, ¿sí? Y después ya tienes tu cuadro listo para enmarcar o para dejarlo así, porque por eso a veces tienen este volumen, porque ya te sirve, una vez que lo terminas, pues ya lo puedes colgar directamente en tu casa, ¿sí? Y otra cosa que te quiero recomendar es, por ejemplo, cuando recién estás haciendo pruebas de color y esto, utiliza una cartulina muy gruesa, a lo mejor una de 360 o algo así, para que puedas hacer tus pruebas de color, vayas haciendo tus intentos y luego ya puedas plasmarlo en este tipo de lienzo o en este que es el de toda la vida, el que viene con la madera. En cuanto al tema de pinceles, con pinceles sintéticos ya te viene pintar bastante bien. Búscate siempre algunos anchos que son a lo mejor para pintar zonas grandes, el fondo por ejemplo, chatos y redondos, ¿sí? Para ya trabajar con más detalles. Y siempre, por ejemplo, pinceles como estos te viene bien cuando quieres pintar plantas de fondo o rellenar como salpicando la pintura, ¿sí? Hay gente que prefiere trabajar con los de cerda. A mí la verdad los pinceles de cerda son bastante duritos y entonces te dejan como marcas en el óleo, ¿no? Si lo que quieres es obtener ese efecto, pues usa los de cerda. Si lo que quieres es hacer más bien un efecto más alisado, pues ya te vienen muy bien estos. Cuando pintas cosas más grandes, lógicamente, hazte de unas buenas paletinas, ya dependiendo del tamaño de lo que vayas a pintar. Y por último, quiero recomendarte siempre tener unas buenas espátulas, ¿sí? Y te muestro un poco las que yo tengo, que son una espátula pequeña que muchas veces la vas utilizando tanto sea para mezclar los colores y así mezclas rápidamente, como para ir pintando sobre el lienzo. Otra cosa que necesitas es una buena aceitera, ¿sí? En la aceitera normalmente, ¿qué vas a poner? Por un lado vas a poner la esencia de petróleo, que es el disolvente para limpiar tu pincel y también a veces para echarle alguna gotita en el óleo cuando está muy duro, ¿sí? Entonces vas a echar un poquito siempre de esencia de petróleo y lo otro que vas a necesitar es el aceite de linaza, que le va a dar mucha fluidez a tu óleo y va a seguir guardando esta consistencia oleosa, porque este es un aceite y el óleo está hecho con aceite. Entonces lo que vas a lograr es que siga guardando su consistencia oleosa, ¿sí? Porque con esencia de petróleo se pondría más aguado, con este se sigue quedando cremoso, brillante. Y es muy bueno siempre tener un poquito de aceite de linaza, un poquito de esencia de petróleo, porque así vas limpiando tu pincel por un lado o vas añadiendo para licuar un poco lo que es el óleo y trabajar más fácilmente. Para pintar al óleo también te recomiendo tener una buena paleta. A veces me dicen, sí, pero es que no sé muy bien cómo usarla, cómo ponérmela, ¿no? Entonces la idea es que tú la coges de esta forma y aquí alrededor vas a ir colocando los óleos, ¿sí? Y vas a ir, como quien dice, cogiendo el óleo, haciendo tus mezclas con otros colores
Y mira la forma en como la tengo sujeta, es muy práctica porque así te permite trabajar de pie e ir pintando, ¿sí? Y ir haciendo tus mezclas y seguir pintando muy fácilmente. Entonces hemos llegado un poco al punto que todos queremos ver, ¿no? Ya que hemos presentado estas cosas, vamos a empezar con lo que es el óleo. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a servir un poquito de este aceite de linaza. Voy a servir un poquito en la aceitera. No es necesario poner mucho, con un poquito que pongamos es suficiente, porque no es que vamos a crear unos óleos muy líquidos, sino no fundirían. Y voy a poner también un poquito de esencia de petróleo, ¿sí? Aquí. La esencia de petróleo, a veces me dicen, no, oye, pero no es mejor usar, qué sé yo, aguarrás o cualquier cosa por el estilo. A ver, en principio tú podrías, pero yo te recomiendo bastante usar esta esencia de petróleo porque no tiene olor. El problema de los otros disolventes es que realmente te puedes marear, te puedes intoxicar usándolos. En cambio, la esencia de petróleo, sobre todo esta que es la marca Mir, que es los productos que yo utilizo, no te marean, no te dan esta sensación de ay, tengo que salir a respirar, tengo que tomarme un vaso de leche porque me estoy intoxicando, ¿sí? No tiene olor y entonces yo te lo recomiendo muchísimo y es un perfecto disolvente para trabajar con tus óleos, ¿sí? Me voy a poner esto aquí a un lado y ahora entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar, como quien dice, a servir los colores, ¿no? Por ejemplo, mira, voy a poner un poquito de amarillo, ¿sí? Mira, voy a poner un poquito aquí de naranja. Me gusta guardar un poco de limpieza. Tú sabes que a mí me gusta trabajar muy limpio. Hay otras personas que les encanta ensuciarse un poco, ¿no? Pero a mí la verdad me gusta guardar un poco la limpieza. Muchas veces me han dicho, ¿no? Es que el que no se ensucia no hace las cosas bien o no es un buen artista. Pues yo les digo que para ser artista no es necesario ser guarro, ¿no? O sea, ensuciarse y ensuciarse. Para ser buen artista simplemente hay que ir plasmando la inspiración en lo que uno está haciendo, ¿no? Voy a poner estos tres colores y vamos a ver cómo es que vamos a mezclarlos y a trabajar con ellos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es mezclar colores. Vas a ver que con la espátula se mezcla mucho mejor que con el pincel. Con el pincel se mezcla más cuando estás pintando, ¿sí? Y dices, mira, voy a hacer aquí un poquito de color y listo, porque voy a pintar pues unos detalles y no necesito más que esta pequeña cantidad, ¿vale? En el caso de que tú necesites hacer más mezcla de color, yo te recomiendo siempre usar la espátula. Coges un poco de tu color, coges otro poco y rápidamente con la espátula mezclas grandes cantidades de pintura, ¿sí? de óleo, y logras un color bastante parejo. Es simplemente cuestión de mezclar durante más tiempo y ya está. Tienes tu color mezclado y has logrado pues mezclar una buena cantidad de óleo, ¿sí? De acuerdo a lo que vayas a pintar, simplemente vas a poner más cantidad. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo vamos a pintar con los diferentes elementos. Por ejemplo, si vamos a empezar con la espátula, si yo lo que quiero es lograr un volumen, ¿sí? Yo puedo usar directamente mi óleo con la espátula y puedo ir pintando, ¿sí? Guardando a lo mejor las formas que yo quiero, por decir, entonces pinto de esta forma.
¿sí? Yo puedo hacer así, pues toda una flor a lo mejor, y voy a tener un relieve logrado con el mismo volumen del óleo. Así voy trabajando tonalidades y voy logrando los volúmenes. Otra forma en la que yo puedo aplicar el óleo es con los pinceles. Entonces yo puedo, digamos, diluir un poquito del óleo para hacerlo más cremoso y pintar así, ¿vale? Si yo tomo directamente el óleo, es más cremoso, entonces este, digamos, penetra mejor, y este le tengo que pasar más veces. Este diluido queda más transparente y este cremoso pues cubre más. Pero todo esto va a depender de los efectos que tú quieres lograr. Limpio mi pincel, ¿sí? Y a lo mejor con este mismo pincel con esencia de petróleo, ¿sí? Puedo poner un poquito del óleo, se va a diluir muy rápido, ¿sí? Y puedo pintar, ¿sí? Entonces voy a tener diferentes texturas, unas más líquidas, otras más cremosas, de acuerdo a lo que yo quiera lograr. ¿Qué cosa es importante? Pues que tú vayas probando las diferentes texturas, a pintar con pincel, a pintar con la espátula, y vayas viendo cuáles son los diferentes efectos, los pruebes y te animes a trabajar con uno de ellos, con todos, o mezclándolos todos a la vez. Otro de los tips que quiero compartir contigo y que también me lo han estado preguntando bastante es, luego de haber pintado, hemos terminado de hacer nuestro cuadro, nuestra obra maestra, ¿qué hago para limpiar tanto los pinceles como a veces, mira, cuando tú te manchas con óleo, mira, esto es como una crema, y esto, por más que tú te limpias y te sacas, esto de aquí no sale. Y aquí es donde quiero compartir contigo un maravilloso secreto que he encontrado, que es este producto que se llama el Art Net, que para mí es una maravilla. Viene de esta forma, tú te echas un poquito en los dedos, ¿sí? Es como si fuese una cremita, como una pasta de dientes, un poquito más líquida, y te la vas a sobar así en los dedos, y vas a ver rápidamente que todo se va. Es realmente una maravilla. Tú te lo pasas. Voy a coger ahora un poquito de papel. Mira, te lo pasas y ya no está, se ha ido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te manchas los dedos, tú te lo limpias así rápidamente y puedes continuar tu trabajo sin estar manchando todo tu trabajo constantemente. Ya te he dicho que para mí la limpieza es óptima. Puedes realmente estropear trabajos si no mantienes una limpieza, sobre todo con temas como el óleo. Y entonces poder hacer esto de una forma tan rápida, mira, ya ni siquiera siento lo que es este aceite pegado en los dedos. ¿Te acuerdas cuando te ensucias con aceite siquiera de cocina, que no te lo puedes sacar y que sientes los dedos raros? Pues mira, yo no siento nada de eso y puedo seguir trabajando sin ningún problema. Entonces mira, yo te recomiendo mucho comprarte este producto Art Net. Te voy a dejar el nombre en la descripción, ¿sí? Para que lo puedas encontrar. Es de la casa Mir, que realmente, como te digo, son los productos que yo uso y que me funcionan muy bien. Y vas a poder limpiarte no solamente las manos, sino también los pinceles con ello, ¿no? Y también, sobre todo para el tema de pinceles, existe lo que se llama
el shampoo para pinceles, porque una vez que tú vas limpiando tu pincel con la esencia de petróleo, ¿sí? Tú lo secas, lo voy a hacer aquí para no manchar mucho. Tú lo secas y bueno, claro, puedes seguir pintando, pero digamos, cuando tú ya terminas el trabajo, tú no puedes dejar así tu pincel. Tú realmente tienes que darle una buena lavada para que sacar todo el resto de óleo, de esencia de petróleo, todo lo que queda en tu pincel, para protegerlo y guardarlo para la siguiente vez que quieras pintar. Si esto no lo haces, tu pincel no te va a durar nada. Y yo ya te he contado que a mí los pinceles me duran años, y cuando digo años te digo que más de 10 años me duran los pinceles. Entonces, ¿qué es lo mejor? Usar productos específicos, ¿sí? Como para limpiar pinceles. Puedes usar también el Art Net, ¿sí? Para limpiar tus pinceles y limpiarte como te he mostrado las manos, y de esta forma vas a trabajar en limpio y tus pinceles te van a durar mucho más tiempo. Bueno, espero haber respondido a todas las preguntas que me hicieron acerca de cómo pintar con óleo, cómo empezar, cómo mezclar los colores, para qué servía la esencia de petróleo, para qué servía el aceite de linaza, cómo limpiarme las manos, cómo limpiar los pinceles, etc. Si por ahí se me ha quedado algo, acuérdate de dejarme un comentario justo abajo de este vídeo y yo en cuanto pueda te voy a responder. Si es que junto, como esta vez, muchas preguntas, pues volvemos a hacer otro vídeo explicativo para que todo te quede súper claro y te pongas ya mismo a empezar a pintar al óleo. Te mando un beso grande y nos vemos muy pronto. Espero que este vídeo te haya gustado. Márcalo como tu favorito y con un me gusta, suscríbete a nuestro canal, síguenos por redes sociales, comparte con tus amigos y haz clic sobre estas imágenes para ver más vídeos. Nos vemos muy pronto. Adiós.